La palabra de Dios es la revelación de lo que Dios desea que el ser humano sepa. Los autores humanos, dirigidos por el Espíritu Santo, han escrito exactamente lo que Dios quiso comunicar. En este curso, continuaremos con nuestro estudio de los libros de Primera de Corintios a Apocalipsis. El doctor Alberto Platt, destacado maestro de la Biblia, dictará estas lecciones. Palabra por palabra, aún entre la gente, literalmente. Ahora, dejamos que el doctor Alberto Platt nos guíe por las páginas del Nuevo Testamento. Esta vez nos toca considerar dos obras de un mismo autor, las dos epístolas del apóstol San Pedro. Ambas cartas pertenecen a la sección del Nuevo Testamento que se conoce como las epístolas generales. El mensaje de la primera es uno de esperanza en medio del sufrimiento. Y por eso se conoce como una epístola de consolación. O sea, que su énfasis es muy práctica. Se ha observado que durante toda la historia de la Iglesia, ninguna obra de las epístolas generales ha sido más consultada o más altamente respetada que esa primera carta atribuida a San Pedro. En cierto sentido, no es una epístola general, porque no está dirigida a la iglesia entera o universal, sino a un grupo de iglesias en un área bastante extensa en Asia Menor. Un grupo de recipientes más grande que los destinatarios de la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento. En la iglesia primitiva, la primera epístola de Pedro fue reconocida universalmente como una obra legítima de Pedro, el discípulo comisionado apóstol. Muchos de los padres de la iglesia lo citaban y aparentemente no había ninguna evidencia de una fuerte opinión al contrario. La evidencia a favor de la paternidad literaria de Pedro, que proviene de la obra misma, es convincente. El autor se identifica en 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo. Hay varios toques autobiográficos que o coinciden con lo indicado en la crónica de los evangelios o se relacionan en el vocabulario y la enseñanza, indicando que el autor probablemente había oído la enseñanza o presenciado el evento. Por ejemplo, el autor pretende haber sido un testigo de los padecimientos de Cristo en 5:1. ¿Y quién no reconocería el paralelo entre apacentar la grey de Dios en 5:2 y lo que sucedió en Juan 21:15? Apacienta mis corderos. Palabras del Cristo resucitado a su discípulo restaurado. Se ha notado también la similitud de las expresiones de Pedro en el libro de los Hechos con lo que está en la primera epístola. Por ejemplo, lo dicho en la ocasión de la presentación a Cornelio en Hechos 10:34 y lo de primera de Pedro 1:17, ambas porciones tratando con el concepto de acepción de personas. En conclusión, hay mucho apoyo por reconocer al apóstol Pedro como el autor, tanto del texto mismo como de los testimonios a través de la historia de la Iglesia. Cuando nos toca considerar la fecha y la ocasión de la carta, convendría que repasáramos algo del ambiente del mundo durante la sexta década del primer siglo después de Jesucristo. El Imperio Romano había cambiado su actitud hacia el cristianismo. Por unos 25 o 30 años después de la muerte de Cristo, Roma había considerado el cristianismo como una parte, o si quiere, una secta del judaísmo.
esa religión de los judíos, conforme a la costumbre de los romanos, tocante a los pueblos conquistados, se había declarado una religión lícita. Eso permitió que el judaísmo funcionara libremente, siempre que no estaba en conflicto con el Estado. Sin embargo, y sobre todo bajo el nefando Nerón, esa tolerancia para el cristianismo desapareció y en su lugar hubo una persecución creciente. En parte eso pasó porque el cristianismo efectivamente se había distanciado del judaísmo, con el resultado que su aceptación como parte de una religión lícita desvaneció. Por otra parte, los romanos sospechaban una subversión en el credo cristiano. Creyeron los creyentes en un Dios omnipotente e invisible, como también en un Salvador, Cristo Jesús, quien, decían los creyentes, se había resucitado de los muertos. Peor todavía para los romanos, aún hablaban los creyentes de un juicio y de un reino venidero. Temas totalmente inadmisibles a la perspectiva del Imperio Romano. Naturalmente, esa persecución empezó en la ciudad de Roma, pero también se extendió a todo el mundo bajo su dominio. Los resultados trágicos incluyeron la dispersión de muchos creyentes, el martirio de un sinnúmero de ellos, inclusive el de San Pedro y de San Pablo. Las condiciones que eventualmente condujeron al martirio de esos siervos de Dios formaban el trasfondo histórico, o si quiere, la ocasión de estas cartas. Y eso, a lo menos en parte, explica el uso de la frase en 1 de Pedro 1:1, a los expatriados de la dispersión. En cuanto a la fecha de compostura de la primera carta, se toma en cuenta lo siguiente. Primero, se cree que el martirio de Pedro se llevó a cabo en el 13º año del reinado de Nerón, o sea, entre los años 67 y 68 después de Jesucristo. Segundo, Pedro en su primera carta demostraba un conocimiento de la epístola a los romanos, la de Tesalonicenses y la de Santiago, como también de las epístolas del encarcelamiento. Eso indica una fecha de compostura para 1 de Pedro después del primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Es así que se cree que Pedro escribió su primera carta alrededor del año 65. Muchos creen que la referencia a Babilonia en 5:13 es una alusión a la ciudad de Roma, empleando una especie de clave para no levantar más antagonismo. Otros creen que la iglesia que se refiere en 5:13 se situaba literalmente en Babilonia sobre el río Éufrates. Ahora, tocante al contenido de 1 de Pedro, se ha dicho que trata del sufrimiento y se podría resumir de la siguiente manera, considerando el sufrimiento y la conducta de un creyente a la luz de una serie de verdades. Por ejemplo, capítulo 1, primer capítulo, el sufrimiento y la conducta de un creyente a la luz de, primero, la salvación, luego la seguridad y al fin las escrituras. La segunda división, capítulos 2 a 4, el sufrimiento y la conducta de un creyente a la luz de el servicio y el Salvador. Y al fin la tercera división, capítulo 5, el sufrimiento y la conducta de un creyente a la luz de la segunda venida. En el capítulo 1 es importante notar que antes de tocar el tema del sufrimiento en 1:7, Pedro repasa lo básico de la salvación y la seguridad del creyente. Recuerda, a los recipientes creyentes que Dios les había
escogido en 1:2, y que Él mismo, según su gran misericordia, nos hizo renacer, decía. La selección y la regeneración son de Dios. ¿Con qué razón? Que si Dios había dado inicio al plan de la salvación, que ese mismo Dios lo habría efectuado la salvación en uno. Según su grande misericordia nos hizo renacer. Además, Él les asegura que serían guardados por el poder de Dios en 1:5. Aun cuando sometida a prueba vuestra fe, guardados. 1:7. Continúa haciéndoles ver todavía otra serie de verdades importantes. 1. Que ni los profetas antiguos testamentarios, ni los ángeles mismos participaron de esa verdad, sino que para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas en 1:11. 2. Se les exige a los creyentes una ética. Sed santos porque yo soy santo, 1:16. Y 3. Tiene que haber apetito por la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, 2:2. 4. El creyente es diferente a los demás, con una posición muy elevada y un propósito muy especial. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, 2:9. 5. La diferencia aludida ha de manifestarse en su manera de vivir, abstenerse de los deseos carnales, 2:11, y someterse a las autoridades civiles, 2:13, y honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, 2:17. 6. Soportar el sufrimiento que viene aún por haber hecho lo bueno. Es lo que Cristo también experimentó y es aprobado por Dios en 2:20. La verdad es que Cristo así nos dejó un ejemplo en 2:21. El perfecto Hijo de Dios llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. 2:24. En capítulo 3, el autor sigue su enfoque sobre la manera de vivir de un creyente, viendo primero las relaciones y las normas que rigen en el matrimonio y luego lo que a todo creyente se aplica. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios de hablan engaño. 3:10. Y si hay sufrimiento por causa de justicia, bienaventurados sois. 3:14. Termina el capítulo 3 con todavía otra ilustración cristológica, la de su padecimiento por los pecados. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. 3:18. La porción presenta la verdad que anuncia su victoria sobre el pecado y la muerte, en realidad afirmando el castigo de aquellos que rechazaron el mensaje de Noé. La palabra predicar en 3:19, donde dice predicó a los espíritus encarcelados, no es la que quiere decir evangelizar, sino proclamar. La Biblia no apoya la idea de una segunda oportunidad para aceptar el mensaje salvador después de la muerte. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Hebreos 9:27. El creyente tiene que armarse con la misma actitud y el mismo propósito que tenía Cristo, 4:1. Es decir, sufrir y no pecar.
Pedro publicó una lista de 6 pecados en 4:3 prominentes en la vida de un incrédulo, pero que no ha de tener ningún lugar en la vida ya transformada de un creyente. Al no regenerado, el comportamiento nuevo del creyente le parece extraño y lo ultraja, pero al no regenerado, ese mismo le espera el juicio, 4:5. El creyente ha de ser conocido por su sobriedad, su amor, su hospitalidad, para que en todo sea Dios glorificado en Jesucristo. 5:11. Sin embargo, aún poseyendo todas esas cualidades, el creyente no ha de sentirse sorprendido por el fuego de prueba, que de seguro le sobrevendrá. Amados, no os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. 4:12. Con una actitud correcta hacia las pruebas, con el entendimiento de su propósito y sus beneficios, los creyentes podrían encomendar sus almas al fiel Creador y hacer bien. 4:19. A la luz de la venida del príncipe de pastores, 5:4, y la promesa de la corona incorruptible, los ancianos tenían que dedicarse a apacentar la grey, con una vida ejemplar, 5:3. Pero no son los ancianos los únicos a quienes se exige la conformidad a una norma. Todos han de ser humildes, todos sumisos, todos sobrios, todos vigilantes, debido al carácter del gran enemigo de nuestras almas, el diablo, a quien se tiene que resistir. En medio de esa sección está la perla para todo creyente en este mundo de pruebas y sufrimiento, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 5:7. Enseguida, queremos ver algo de la segunda carta de Pedro, una epístola de amonestación que también ofrece un antídoto contra el veneno de los maestros falsos, y es el conocimiento de la verdad. A primera vista, no debiera de haber causado mucha dificultad determinar quién era el autor, sobre todo de una carta con el saludo Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Segundo de Pedro 1:1. Sin embargo, a través de los siglos, la segunda epístola de Pedro ha sufrido cantidad de crítica, inclusive hasta el día de hoy. Tiene a los eruditos conservadores divididos. Algunos postulan una fecha a mediados del segundo siglo de nuestra era, lo que obviamente desmentiría la paternidad literaria de Pedro. Los que sostienen esa opinión dicen que un discípulo de Pedro tomó los pensamientos y conceptos de él, de Pedro, y los grabó como un tributo a él después de su muerte, al otro extremo. Pero siempre dentro del campo conservador hay quienes señalan las evidencias por la autenticidad de la paternidad literaria de Pedro. Número 1, de la carta misma. Se notan ciertos factores totalmente de acuerdo con la vida y el ministerio del apóstol pescador. 2, la transfiguración citada como suceso culminante en la vida del autor, en 2 de Pedro 1, 16 a 18. Número 3, escribió con sentimiento profundo de la purificación de sus antiguos pecados, en 1:9. Número 4, la muerte próxima aludida en 13 y 14 de capítulo 1. Y 5, el autor considera al apóstol San Pablo un contemporáneo respetado y no como un santo canonizado de una época ya pasada. En 2 de Pedro 3,
15 a 16. De la misma manera, se distingue la carta por lo que no dice. Por ejemplo, no está adornada con detalles supuestamente autobiográficos, pero que obviamente son espurios, al estilo de la muchísima literatura apócrifa equivocadamente atribuida a Pedro. Tampoco contienen ningún rasgo de herejía, milagro absurdo o leyenda tonta, características todas de la literatura apócrifa. De fuentes fuera de la Biblia se oye una verdadera cacofonía de crítica. Bien es cierto que Segunda de Pedro no gozaba de la misma aceptación rápida que Primera de Pedro. Por otro lado, las dudas que se manifestaron tampoco resultaron en un rechazamiento definitivo. Y al fin, la carta fue reconocida como la obra genuina de Pedro. Lógicamente, la carta tenía que haberse escrito después de la circulación de algunas de las cartas de Pablo, en 2 de Pedro 3:15, antes de la muerte del malvado Nerón en el año 68, bajo quien Pedro sufrió el martirio, y antes del desarrollo mayor de los errores citados en la carta. En 2 de Pedro, la referencia a los errores se hace con verbos en tiempo futuro. En conclusión, esos factores se combinan para indicar que probablemente Pedro escribió Segunda de Pedro entre los años 65 y 66 de nuestra era. En cuanto al contenido, el resumen que Pedro ofreció a fines de la carta es muy acertado. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 3:18. En capítulo 1, él aclaró la esencia del conocimiento, señalando en primer lugar la suficiencia de la fuente. Todo lo necesario le ha sido dado al creyente por su divino poder, 1:3. El mensaje de la Biblia haciéndonos participantes de la naturaleza divina, en 1:4. El desarrollo del conocimiento experimental en el creyente lo ilustró en una especie de escalera que conduce al fruto y al propósito de Dios en 1:5 al versículo 11. Agregó que lo apostólico, 12-18, y lo profético, 19-21, proveen el fundamento del conocimiento para el creyente. El conocimiento del creyente incluye también el reconocimiento del enemigo. En capítulo 2, los maestros falsos. Después de las advertencias en contra, 2:1-3, y una descripción de sus actividades en 2:10-19, el autor describe el futuro de aquellos maestros falsos en 20-22. En el capítulo final de su segunda carta, Pedro reiteró su propósito: despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. 3:1-2. La repetición es la madre del aprendizaje. De ahí reafirma las profecías referentes a los burladores, 3:4, el plan de la obra de Dios en 6-7, y una magnífica presentación de la teología propia, algunas características de Dios en 3:8-9. Termina con hacerles ver la necesidad de un comportamiento, una ética santa y piadosa, 3:11. A la luz de los eventos profetizados. ¿Con qué razón? Que sus palabras finales son: a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 3:18.
Hemos terminado nuestro estudio con el Dr. Alberto Platt por hoy. Ojalá esté disfrutando de los detalles interesantes que él nos presenta en cada lección. Estudie sus notas y lea los pasajes mencionados una vez más como repaso.